La mayoría de las personas desconoce cómo desarrollar su poder creador. Muchos ni siquiera contemplan que ellos pueden crear su realidad. Sí contemplan que a base de esfuerzo pueden hacer que algo que ya está creado allá afuera pueda formar parte de su vida. Y después, con un esfuerzo adicional constante, hacer que eso que ya atrajeron permanezca en su vida. Y es que nuestro poder creador es ilimitado. Gracias a eso, muchos han podido crear algo de la nada, sin recursos y contra todas las posibilidades. Han creado cosas grandiosas que han permanecido muchos años, algunos más allá de su propia historia, y han trascendido hasta mundialmente. ¿Cómo funciona este poder creador? Bueno, funciona por 3 factores. El primer factor son nuestros pensamientos. Nuestra mente es muy poderosa y lo que hace es darle forma a aquello que vamos a crear. Entonces, a medida que nosotros pensamos algo muy definido, esto empieza a tomar forma en nuestra vida. De hecho, si nos enfocamos en algo, empieza a aparecer una y otra vez dentro de nuestra realidad, hasta que un día ya es parte de nosotros, es nuestra propia extensión. Es como si nosotros empezáramos a ver algo, por ejemplo, un carro que se compró un amigo, que a lo mejor dices, nunca había visto un carro de estos rojo. Y al rato empezamos a ver ese mismo carro en rojo por todas partes. Es porque nuestra mente ya está muy atenta a esa realidad. De igual manera, cuando nosotros empezamos a imaginar algo o empezamos a ponernos una idea en la cabeza que va a ser parte de nuestra vida, es como empieza esa realidad a ser parte de nosotros hasta que un día esté enfrente. El segundo factor es nuestro deseo, que comprende también nuestras emociones y sentimientos. Este deseo le da la fuerza a tu creación. Entonces, se necesita forma y fuerza para que tú manifiestes algo. Esta sería la parte masculina y esta sería la parte femenina, o la activa y la receptiva, llamémosle papá y mamá, para poder concebir algo que se podría llamar un hijo que sería el objetivo o digamos el resultado de aquello que pensamos y deseamos. Ahora, ¿qué sucede? Que este factor, si 1 y este factor 2 necesita un tercero para que este sea un resultado. Y este se llama la acción. Las acciones que nosotros efectuemos va a ser la tercera etapa. Entonces se necesita, por principio de generación, se necesita una fuerza masculina, una fuerza femenina y un resultado, un hijo, ¿no? Un hijo concebido, que pudiera ser un objetivo, una meta, un proyecto, ¿sí? Cualquier cosa que tú quieras crear. Estas acciones son los que finalmente le dan ese camino a que eso se acelere. Porque nosotros sin acciones se queda como en un, hey, sí dijiste que lo querías, sí lo estás deseando, pero no le estás indicando a tu cosmos, a tu universo, que ya estás listo para que eso forme parte de tu vida. Entonces, digamos que quieres a lo mejor comprar un carro. Entonces, este carro, ¿sí? Tiene una forma, ya tiene un modelo, probablemente tiene un color, es de una marca específica. Y entonces tú lo empiezas a ver. Y lo tienes que empezar a desear mucho. Es decir, ¿sí? Tienes que ver cómo lo manejarías, tienes que irte a la agencia para que hagas la prueba de manejo, tienes que ver a lo mejor créditos, ¿sí? Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú tengas suficiente deseo y un pensamiento bien definido, en donde no se disperse. Y puede ser que tú digas, bueno, yo he pensado mucho las cosas y también las he deseado y no ha pasado nada. Esto puede ser por 2 razones. La primera
es porque no haces acciones, porque no tienes suficiente deseo. Porque a lo mejor dices, híjole, sí, pero pues ¿cuánto va a costar el mantenimiento del carro? ¿Cuánto van a costar a lo mejor los derechos o la tenencia? Oye, el seguro, ¿lo podré pagar? ¿Qué tal que le pasa algo? Y entonces tu deseo empieza a ser como que va, pero no se concreta. No tienes suficiente deseo. Tienes más deseo de no gastar en el seguro o en el mantenimiento que de tener el carro. Entonces tu universo dice, pues yo te lo voy a ir dando, pero va a ir como gotita a gotita, no va a ser una fuerza en donde tú digas, ya está enfrente de mi casa. ¿Qué podría pasar con la forma? Pues a lo mejor dices, híjole, pues sí, ese carro está muy lindo, pero yo creo que me alcanza más para este. Entonces ya le das otra forma y el cerebro no sabe si uno o el otro. Entonces se divide la fuerza y ya no sabe hacia cuál. O dices, pues ese es el que quiero yo, pero necesito uno para mi familia. Y entonces ya empieza a dispersarse la forma que quieres. Y entonces no hay suficiente fuerza para que la acción se dé. Entonces vas a ver uno o vas a ver otro, o no vas a ver ninguno hasta que te decidas. Y dices, oye, pero he querido un carro nuevo desde hace mucho. Sí, pero un carro nuevo hasta puede ser de juguete. Necesitas tener un deseo muy fuerte y una convicción de que ese es el carro que quieres. A medida que tú empieces a darle acción, tu mismo organismo, tu mismo cosmos, sí va a empezar a tomar vuelo. Ya va a haber un momento en que estas acciones te empiezan a llegar. Un día te van a hablar de la agencia y oiga, ya está su carro, y tú, pero no tengo el dinero, pero no importa, dice, el crédito ya está autorizado. Y entonces, ¿qué haces? Ir por el carro. Si tu cosmos ya lo logró manifestar, hay que tomarlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Dices, es que no sé si lo voy a poder mantener. Entonces, muchas veces o no se da, o cuando se da empezamos a tener miedo, y lo que hacemos es destruir eso que manifestamos. Entonces finalmente decimos, ay, se lo voy a dar a mi cuñado, él no necesita más, y él que pague las letras. ¿Sí? Lo que sucedió es que te faltó este deseo de permanecer ahí. Las acciones que necesitas ahora hacer es de sostener ese nivel de conciencia que tiene que ver con tus pensamientos, deseos, también con tus acciones y con tus intenciones, que se mantiene a ese nivel. Necesitas elevarlo, ¿sí? Por la ley de vibración, ir elevando eso y decir, hey, yo me merezco esto porque soy así, porque soy una persona que está al nivel de este carro. Entonces empiezas a generar acciones, pensamientos y deseos de sostenerte ahí. ¿Sí? Claro que siempre va a tener que ser en un equilibrio. Si te vas mucho por la mente y no le das deseo, entonces le estás dando vueltas o hasta que te duela la cabeza y no sucede nada. Sí, que de hecho sí sucede, pero muy lento. Pero si lo tienes demasiado deseo, vas a decir cualquier cosa y vas a decir, pero ¿por qué no se dio lo que yo quería? Pues porque no tenías un pensamiento muy definido. Por eso es importante que tengas la forma definida de lo que quieres, la fuerza suficiente, que es ese deseo constante, ¿sí? Y la acción. La acción lo que va a hacer es que a medida que tú lo vas haciendo, en algún momento este resultado se va a dar. Entonces, por eso, si tú quieres crear algo, imagínate, una relación de pareja. Tú tienes en la mente no a la persona, sino a la relación de pareja que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres compartir? ¿Qué es lo que tú quieres para convivir? ¿Qué actividades quieres? Entonces empiezas a pensar. Necesitas tener ese deseo en donde digas, bueno, pero si no quiere, bueno, pero pues es que eso está muy difícil, ¿no? Y entonces empiezas a tener miedo de que a lo mejor esa persona no me va a querer, o a lo mejor me va a ir como la última vez, o a lo mejor le va a ir como a mis papás o parientes, y eso no quiero. Entonces no tienes suficiente fuerza. Pero si tú tienes suficiente deseo de compartir esa relación que tú quieres, entonces las acciones que tienes que hacer es
empezar a vivir como si tú ya estuvieras compartiendo con esa pareja tu vida. Si lo que quieres es compartir a lo mejor con tus amigos, vas con tus amigos. Si quieres ir al cine, empiezas a ir al cine. Te necesitas a tener acciones que quieras hacer con esa persona a fin de que tú empiezas no a crear a la persona, pero a crear la relación desde una persona que es muy afín a ti, porque tú ya tienes eso en mente, tienes ese deseo y esa persona también. Entonces las acciones van congruentes con eso que tú quieres crear. Cuando menos te lo esperes, conoces a la persona que es completamente afín a ti. Y entonces el resultado está enfrente de ti. Por eso practica tu poder creador. Nuestro poder creador es ilimitado, ¿sí? Nosotros podemos hacerlo con cualquier cosa, hasta con nuestra salud o con aquello que queremos dar al mundo o trascender al mundo. No tiene límites. Algunos ya lo han comprobado. ¿Quieres ser tú de esas personas que lo desarrolla y hace algo en grande? Empiézalo a practicar ahora y no lo sabotees, ¿sí? Una idea definida, un deseo constante y acciones que vayan de acuerdo a las dos. Y verás el resultado antes de lo que tú piensas.